A principios de la Edad Media, digamos, siglo XI, año 1000 y pico, surge en el mediodía francés, al sur de Francia, una herejía que es como si dijéramos reviviscencia del maniqueísmo, aquella herejía de los primeros siglos en la que cayó San Agustín, que es rechazo total de la materia. Toda una parte de la cosmovisión está podrida, está herida, y entonces son gente como muy esquizofrénica. Bueno, pues esto revive en los cátaros. Los cátaros y los albigenses, cátaros es palabra que viene del griego, significa los puros, son los que consideran que hay dos principios de creación en el mundo, Dios y Satanás. Todo lo material está bajo el dominio de Satanás, lo cual atenta contra la ley de la encarnación, porque Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Contra esas herejías de la Edad Media, muy peligrosas, porque son especiosas, se introducen como algo espiritual, como algo perfecto, como algo bueno. De ahí ha venido una inteligencia, una interpretación muy puritana y muy escrupulosa, por ejemplo, de la castidad. Todo lo del cuerpo es malo, incluso el matrimonio, su uso es malo. Y eso es una equivocación un tanto herética. Bueno, pues se alzan dos santos enormes de la Edad Media contra estas herejías. Uno, nuestro paisano español, Santo Domingo de Guzmán, que para eso funda la Orden de Predicadores. No para decir tonterías o herejías como algunos dominicos dicen hoy, sino para defender la fe contra los herejes. Y otro, de una manera distinta, no en plan así de preparación científica para la predicación, aunque vaya santos doctores tuvo después en su orden. Pensemos en su obispo San Antonio, pensemos en San Buenaventura. El otro es nuestro Padre San Francisco, que se alza también contra la herejía de los cátaros, porque el gran adalid en la Iglesia del valor de la carne que ha asumido Dios es San Francisco. Y el que inaugura lo que se llama en la historia de la espiritualidad la devoción moderna, la devoción nueva, a la encarnación, a la infancia de Jesús, a la pasión, a la Eucaristía, es San Francisco y su plantita Santa Clara. Entonces, San Francisco se alza como un adalid de todo esto. ¿Y cuál es su clarín de guerra, digamos así? ¿Cuál es su pregón de esta verdadera doctrina católica contra la herejía de los cátaros? Pues el pregón de San Francisco, uno de ellos, su pregón es su vida, su pregón es su obra, su pregón es su orden, su pregón son sus llagas, ¿qué más se puede decir? Pero el pregón, digamos así, más estructurado de nuestro Padre San Francisco es su admonición primera que hemos leído muchas veces. En esa admonición trata de muchos temas que los franciscanos, las clarisas, quienes se consideran quienes son hijos de San Francisco, y otros que a lo mejor no lo son oficialmente, deberían hacer objeto de su examen de conciencia muchas veces. ¿El examen de conciencia se hace mal o no se hace? ¿Se le dedica un par de minutos en completas? Y salta allí una monjita que no sé por qué se ha puesto eso de moda. Bueno, se ha puesto de moda porque se han quitado los capítulos de culpas. Pido perdón porque le he contestado mal a fulanita. No, completas no es el momento de hacer eso. Eso es liturgia. Eso es un capítulo de culpa, humillarse bien, no así para pasar como gato sobre ascuas. Y el examen hay que hacerlo bien. Un cuarto de hora al día, dice San Ignacio de Loyola. Luego se metió la cosa de hacer a mediodía y por la noche, de manera que son 7 minutos cada vez. Bueno, 7 minutos, 4 o 5 minutos, o 10 minutos, lo que sea. Pero el examen hay que hacerlo bien.
¿Y cómo lo hago? Pues un día lo puede hacer por los mandamientos de la ley de Dios, otros por las virtudes teologales, otros por los votos religiosos, otros por los pecados capitales, otros por donde están tus 4 pasiones, deseo, gozo, dolor y temor, otros por la regla y otros por la admonición de San Francisco. No entera, pero algunos puntos. Del mal de la propia voluntad. Que nadie se apropie la prelacía. Que nadie se ensoberbezca, sino que se gloríe en la cruz del Señor. De la imitación del Señor. Que el buen obrar siga a la ciencia. Del pecado de envidia que se ha de evitar. Del amor. Del castigo del cuerpo. Que nadie se altere por el pecado de otro. De cómo conocer el espíritu del Señor. De la paciencia. De la pobreza de espíritu. De la paz. De la limpieza del corazón, de la humildad, de la compasión del prójimo, del religioso bueno y del religioso vano, del religioso frívolo y locuaz, de la corrección, otra vez de la humildad. La humildad tiene 3 o 4 puntos, capítulos. Del verdadero amor, otro capítulo. Hay capítulos que se repiten, el tema es el mismo. Y por eso dice el capítulo 25, de nuevo sobre lo mismo, porque es la tercera vez sobre el amor. Capítulo 26, que los siervos de Dios honren a los clérigos, ya sabemos cuánto era de esto San Francisco. 27, de la virtud que ahuyenta al vicio. 28, hay que esconder el bien para que no se pierda. De cada cosa 2 frases, pero me he saltado el primer capítulo, claro que es el más largo, porque de ahí arranca todo. Del cuerpo del Señor. Y entonces San Francisco hace una taracea, un mosaico de la Sagrada Escritura. Me hace una gracia cuando leo todo esto. Pensar en tanta tontería, tanta necedad que se dice sobre San Francisco, el santo hippie, el santo revolucionario, el santo ecologista, el santo de los animales, el hermano universal, bobadas. San Francisco era un hombre de Dios, de iglesia y por tanto de tradición. ¿Cómo pide que se tengan rechinando de limpios los corporales de la misa? ¿Hasta dónde desciende San Francisco? Eso no le quitaba querer luego a los conejitos y sentirse hermano de todos, pero empezaba por lo otro, claro. Entonces, este mosaico de citas bíblicas es un retiro eucarístico maravilloso del cuerpo del Señor. Sería muy largo hablar de esta admonición. Tiene 3 partes. En la primera, el santo explica cómo podemos ver a Dios, siendo imposible verle, cómo podemos verle. Y en la segunda parte y tercera, de la Eucaristía en sí misma y de la Eucaristía como centro de la vida cristiana. Empieza diciendo que el apóstol San Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y conocemos la respuesta de Jesús. Tanto tiempo con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí ve también al Padre. Y explica, teólogo soberano sin estudiar ni cursillos ni formación permanente, pero teólogo extraordinario San Francisco. He oído a algunas personas de mucho peso decir que a mí no me convence tanto, soy sincero, porque me parece que su doctrina es muy corta, muy breve, lo que pasa es que es muy intensa. Pero algunas personas sostienen que tiene suficiente materia para ser declarado doctor de la Iglesia. En el sentido, por ejemplo, como Santa Teresita, que inauguran un camino totalmente nuevo, que estaba inexplorado. Ahora, los escritos de San Francisco son muy breves realmente. No se puede comparar con un San Buenaventura o con un San Antonio, que a los 34 años que se murió nos dejó la obra que nos dejó de sermones y todo. También muy desconocido San Antonio. Bueno, pues, dice San Francisco, el Padre habita, todo a base de citas de la Escritura,
como estos santos antiguos, ahora nosotros nos creemos que escuchamos 4 cosas, seguimos 4 cursillos y no tenemos ni idea de la Biblia ni de nada. Porque perdemos mucho el tiempo con las noticias, con los ordenadores, con la locuacidad de los religiosos que decía San Francisco. Esta gente estaban a lo que estaban, a su silencio, su oración cuando tocaba predicar, la recreación, pero leían mucho y escrutaban mucho la Sagrada Escritura. La sabían de memoria, y no había facilidades, que no había imprenta. Hay que pensar eso, que no tenían los libros con la facilidad que nosotros ya no es el libro, que abrimos este aparato, pones la palabra y te aparece lo que sea. ¿Qué mérito tenían? Y para escribir, como digo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, porque hoy con un ordenador corta, pega, buscas el índice, pero entonces harían fichas a mano como pudieran. Es increíble cómo han trabajado esta gente, por Dios, para que nosotros nos lo encontremos hecho. Bueno, pues San Francisco trae una colección de citas de la Escritura. El Padre habita en una luz inaccesible. San Pablo a Timoteo. Dios es espíritu. Juan 4. A Dios nadie lo ha visto nunca. Juan 1. Todo seguido. Entonces, solo se le puede ver por el espíritu. Ni siquiera el Hijo, añade San Francisco de su cosecha, es visto por nadie en lo que es igual al Padre. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? ¿Qué es lo que está tratando de razonar? Si Dios es espíritu, puro espíritu, es absolutamente distinto de nosotros, cualquier idea que nos formemos de Él es imperfecta. Cualquier palabra que pronunciemos sobre Él es un balbucido insuficiente. Habita en una luz inaccesible, o sea, nosotros humanos no tenemos acceso a esa luz divina. No podemos abordar a un Dios totalmente majestuoso, absolutamente misterioso. Pensemos en el Antiguo Testamento a todos aquellos hombres a los que se les aparecía un ángel de Dios. ¿Qué es lo primero que les decía? No temáis. ¿Por qué? Porque pensaban, es Dios, me muero inmediatamente porque no se le puede ver. Pero no temáis. A Dios nadie lo ha visto jamás. Ya podemos emplear todos nuestros sentidos, todas nuestras facultades, toda nuestra inteligencia, la persona más superdotada del mundo, que de Dios, dice San Juan de la Cruz, antes se puede saber lo que no es que lo que es. A Dios no le puedo ni siquiera barruntar. Está en otra esfera y, sin embargo, está en mí y está en todo, por la presencia de inmensidad, por esencia, presencia y potencia, y por la presencia de inhabitación por gracia santificante. ¿Y este misterio cómo es? Un Dios que permite que yo me una a Él, siendo un abismo infinito el que me separa de Él. Entonces, el resultado nos lo da San Francisco porque nos lo da la revelación. Dios se ha hecho visible en Jesucristo y se nos ha hecho vecino, se nos ha hecho asequible. Por eso abre así su admonición San Francisco. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y por eso dirá en otro lugar, Jesucristo se nos ha hecho camino. Se ha hecho camino para que vayamos al Padre. Y entonces debemos escuchar la palabra de Cristo. ¿Y cómo es esa escucha según San Francisco? Ha de ser una escucha contemplativa, con resonancia interior, con eco en un corazón que está acostumbrado a vivir en el silencio. Por eso es tan importante. A mí me da muchísima pena que en la vida monástica hoy se ha perdido mucho el silencio. Se ha perdido mucho el silencio, por eso las recreaciones y la vida fraterna son más tristes y más aburridas. Porque como ya están cansadas de hablar durante el día, hay que hacer la guerra, no solo al parloteo, sino a todo lo que nos perjudique el silencio interior, a las noticias. El otro día he leído una obra preciosa
no me acuerdo el título, El valor del silencio, El secreto del silencio. No la he leído, la he escuchado por aquí. Una noche no me dormía y lo puse y estuve así. Y cuánto bien me hizo. El valor, el secreto del silencio, por un cartujo. Y es una maravilla. Me lo habían recomendado mucho. Y decía ese cartujo que es una falacia, un sofisma, es un engaño. Es decir, es que yo tengo que estar informado de lo que sucede en el mundo para rezar por el mundo. Es que yo tengo que saber cómo va España, cómo va la política en España, cómo van a ser las elecciones para rezar. Eso es un error. Todo eso te sirve para distraerte, para disiparte y para que tus conversaciones sean sobre eso. Y ese cartujo metido totalmente en Dios, ya ves lo que es un cartujo. Decía, yo no necesito saber las cosas para orar por el mundo. Porque yo no rezo para que esas elecciones o ese partido o esa guerra vayan mejor o peor. Yo rezo por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores a los que nunca conoceré, ni necesito saber sus nombres. Yo no necesito noticias. No. Y los cartujos no tienen ni televisión ni internet, como no tendrían que tenerlo tampoco las monjas de clausura. Entonces, la escucha de la palabra de Dios es la resonancia en un corazón acostumbrado a vivir en el lenguaje que Dios más oye, que dice San Juan de la Cruz. El lenguaje que Dios más oye es el del callado amor. San Juan de la Cruz habla de la música callada y la soledad sonora. Ahí hay que escuchar al Verbo. Entonces yo me debo preguntar, ¿qué hago en mi vida religiosa para conocer, penetrar, ahondar, disfrutar cada vez más el misterio de Cristo? Ansío contemplarlo, como dice Santa Clara, contémplalo, pobre, humilde, humillado, míralo, contémplalo. Eso es la oración. La lectura diaria de la Sagrada Escritura es para mí un encuentro con ese Dios escondido, al que no ha visto nadie, pero al cual yo puedo ver en su Hijo Jesucristo. Bueno, pues esta es la primera parte de la admonición. Segunda parte del primer capítulo de la admonición sobre el cuerpo de Cristo. Segunda parte. Por eso, dice San Francisco, todos los que vieron según la humanidad al Señor Jesús y no lo vieron ni creyeron según el Espíritu y la divinidad, que Él era el verdadero Hijo de Dios, quedaron condenados. Lo dice Jesucristo, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Quedaron condenados. Del mismo modo ahora, sigue diciendo San Francisco, todos los que ven el sacramento que se consagra por las palabras del Señor sobre el altar por manos del sacerdote en forma de pan y vino, y no ven ni creen según el Espíritu y la divinidad, que es verdaderamente el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, están condenados. Como atestigua el Altísimo mismo que dice, esto es mi cuerpo y la sangre de mi Nuevo Testamento, que será derramada por muchos. Y quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Son fuertes las palabras de San Francisco, pero no más fuertes que las del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. O sea, si no dejamos que nuestra vida se eucaristice, estamos condenados ya en este mundo. ¿A qué? A la tristeza, a la insatisfacción, a la frustración, al vacío. Ustedes tienen una misión extraordinaria. Yo, que ahora estoy viniendo todo lo que puedo, y pienso y le doy muchas gracias a Jesús. Bueno, este puñado de mujeres hace ya 70 o 70 y tantos años, me parece que fue del centenario de Santa Clara, ¿no? Con la adoración perpetua o casi perpetua y ofreciendo esta hoguera donde puede venir cualquier persona a aprovisionarse de fuego. Esto las tendría que tener cristificadas, divinizadas, porque tanto contemplar a Jesús sacramentado es entrar en su misterio y que se te pegue la forma de su corazón. Ahora,
si no aprovechamos eso, si vivimos a medias, si no nos dejamos sorprender cada día por el don eucarístico, que como decía en su última encíclica Ecclesia de Eucaristía San Juan Pablo II, es un don demasiado grande para someterlo a ambigüedades y reduccionismos. Si no nos dejamos sorprender y maravillar por eso, estamos condenados ya a la mediocridad, a la tristeza. Entonces hay que tener cuidado con la rutina, que puede ser una esclerosis, una parálisis. Y hemos de tener cuidado con la falta de profundidad cuando recibimos o adoramos a Jesús en la Eucaristía, para no estar condenados, para no autoengañarnos, para no caer en un ateísmo práctico. Hay muchas personas que viven, Benedicto XVI se lamentaba de esto, et si Deus non daretur, como si Dios no existiese. Y yo vivo a veces en mi convento como si no estuviese solemnemente expuesta a su divina majestad. Cuando yo entré en el seminario me sorprendió que había una norma, que cuando estuviese el Santísimo expuesto, en todo el edificio del seminario, procurásemos hablar en voz baja, por respeto a que estaba el Santísimo expuesto. Bueno, ¿cómo es mi porte? ¿Cómo son mis actitudes? Porque si yo tengo una falta de caridad con una hermana, la está viendo Jesús desde su eucarístico trono y está ahí expuesto, estoy bajo su mismo techo. Entonces eso es una fe viva en el cuerpo de Cristo. Y sería muy largo si quisiéramos comentar, y no quiero hacerme pesado, toda la enjundia que contiene esta admonición, pero solamente dejo estas preguntas. ¿En qué punto, en qué situación, en qué vibración se encuentra mi fe ante el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo? Incluso mi porte exterior, cuando estoy en el coro, en el oficio divino, en presencia de Jesús sacramentado. Y aunque no esté en el coro, decía un santo religioso a las monjas de una orden cuyo carisma no era muy eucarístico, en el sentido de que apenas tienen exposición solemne, sino siempre ante el sagrario. Y les decía ese religioso, el padre Valentín de San José, que tiene escritos muchos libros y firmaba humildemente como un carmelita descalzo, el padre Valentín de San José, director por muchos años de Santa Maravillas de Jesús, les decía: miren, hijas, todo el convento es sagrario. No vale decir, bueno, ya no estoy en el coro, no estoy en la iglesia. No, pero estás en tu celda. Tienes que estar como los girasoles, con el rostro, con el alma, vuelta al sagrario, porque es el centro, es el rey de la casa. Entonces, ¿cómo es mi fe en este sentido? Y la Eucaristía, como quiere inculcarnos San Francisco en esta admonición, es el centro de la vida cristiana. Por eso, oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis duros de corazón? Salmo 4. ¿Por qué no reconocéis la verdad y creéis en el Hijo de Dios? Juan 9. Ved que diariamente se humilla. Filipenses 2:8. Como cuando desde su trono real de los cielos, Sabiduría 18:15, descendió al seno de la Virgen, así viene diariamente a nosotros Él mismo en humilde apariencia. Diariamente desciende del seno del Padre al altar en manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a nosotros en el pan consagrado. Y lo mismo que ellos con su vista corporal veían solamente su carne, pero con los ojos que contemplan espiritualmente creían que Él era Dios, así también nosotros, al ver con los ojos corporales el pan y el vino, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre, vivo y verdadero.
Y de esta manera está siempre el Señor con sus fieles, como Él mismo dice: ved que yo estoy con vosotros hasta la consumación del siglo. Mateo 28, 20. Por tanto, hoy debo preguntarme ante esta admonición de mi Padre San Francisco: ¿soy duro de corazón? ¿Permanezco duro de corazón ante la ternura de la Eucaristía que quiere ablandarme por dentro? ¿Le reconozco a Él como el que diariamente se humilla para aprender yo su humildad, al verle descender del seno del Padre al seno de la Virgen, al verle redimirme con su anonadamiento? ¿Puedo yo permanecer con un corazón duro ante semejante amor? ¿O mi actitud es más bien aquella que San Buenaventura definía con un verbo muy suyo, que está en algunos himnos litúrgicos: redamare, devolver amor, reamar? Lo cantamos en el Adeste Fideles, por ejemplo, en Navidad. Sic nos amantem quis non redamaret. Al que así nos ha amado, ¿quién no le reamará? Pues esa es mi actitud. Por eso, Francisco de Asís nos invita a que el camino de Cristo sea nuestro camino. Mejor dicho, a que el mismo Cristo sea nuestro camino. Y habla siempre él del santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero. Y en este sentido, quiero que desemboquemos y terminemos, para no hacernos ya más largos, en esta estampa que he descubierto y que me parece que era provechoso que hoy contemplemos. Se titula, o la han titulado así este cuadro, San Francisco recibiendo la sangre de Cristo. ¿Por qué la he traído hoy? Porque hemos empezado ayer con su fiesta, tristemente suprimida con el nuevo calendario litúrgico, pero yo la celebro según el tradicional, y en todo caso se debería haber celebrado como misa votiva, la fiesta de la preciosísima sangre, el 1 de julio. Por eso julio, además del mes de la Virgen del Carmen, es el mes de la preciosa sangre, y todos los días de julio deberíamos rezar las letanías de la preciosa sangre. Lo pidió en una carta apostólica muy bonita que ayer leí el Papa Juan XXIII. El 30 de junio de 1960, la víspera del Día de la Preciosa Sangre, escribió una carta, Inde a primis, sobre la devoción a la preciosa sangre, exhortando, luego se la mandaré, a que se rece cada día las letanías de la preciosa sangre y a que se hagan muchas comuniones espirituales durante el día, diciendo, por ejemplo, sangre de Cristo, embriágame. Pues bien, aquí tenemos este cuadro, muy pequeñito, poco más pequeño que la estampa, 20 centímetros, el doble será que la estampa, 20 centímetros por 16, pequeño. Se llama Carlo Crivelli, el autor, es veneciano y está pintado entre 1490 y 1500. O sea que tiene 5 siglos y medio pronto el cuadro. Y es una pintura devocional, seguramente se pintó para algún fraile franciscano, y está llena de detalles a pesar de su pequeñez. Se puede ver la columna de la flagelación, sobre la cual se apoyan las cuerdas, la vara con la lanza que produjo la herida en el costado, otra vara con la esponja empapada en la hiel, y Cristo de pie sostiene la cruz a la que se fijan otros instrumentos del martirio, los clavos, la corona de espinas, los flagelos. Todo esto se ve muy bien en el original y en color. Y de esa herida del pecho, que él indica con su mano derecha y como que la está queriendo abrir más, fluye sangre abundante que San Francisco recoge en un cáliz, arrodillado ante Cristo. San Francisco tiene los pies descalzos
Y las llagas de los pies y de las manos de San Francisco están muy atenuadas, apenas se ven. Se ven como una pequeña protuberancia en la piel, pero sin sangre. ¿Por qué? Para que destaquen más las llagas de Cristo, que es aquí el gran protagonista. Y los dos se encuentran en una mirada, un intercambio muy intenso. Detrás de Cristo y bajo San Francisco mismo una tela de damasco muy rica, porque está haciéndose también alusión a la riqueza con que se debe rodear y honrar la Eucaristía. Es como si fuera un pequeño retablo en medio de los instrumentos de la pasión. Y en el paisaje un árbol desnudo simboliza la muerte, que el nuevo Adán ha venido a redimir, haciendo florecer ese árbol. En el fondo de todo unas murallas, porque Cristo ha muerto extramuros, fuera de Jerusalén. Y San Francisco recogiendo la sangre de Cristo. Ahí tengo un programa maravilloso para este mes y para toda mi vida. Contemplar a Cristo, ver que Él me abre su corazón. Me recuerda un programa de vida exigente, poco agradable, pero es el único que conduce al cielo. La cruz, los clavos, el flagelo, la esponja. Me dice, el árbol deshojado puede florecer con tu santidad. Y yo arrodillado, con el cáliz de mi alma recibiendo su sangre. Pidamos a la Virgen María Dolorosa, la primera que recibió y acogió y se embelleció antes de su concepción, con la sangre de Cristo, que nos enseña a nosotros a recogerla. Que cumplamos lo que tantas veces la Madre Maravilla decía a sus monjas, que no se pierda en mí su preciosísima sangre, que no se pierda, que la hagamos fructificar como lo hizo San Francisco y Santa Clara.